En este vídeo vamos a hablar del estado inconsciente, cómo llegamos a él y cómo salimos de él durante nuestras partidas y lo que implica para nuestras tropas. Una tropa cae en el estado inconsciente cuando se agotan sus heridas. Siempre que recibe heridas y se queda con 0, cae en estado inconsciente. Para poner un ejemplo, nos hemos traído un Deva de Aleph en el lado derecho y un Kappa de O12 en el lado izquierdo. Imaginad que es el final del turno de Aleph y el Deva va a disparar sobre este Kappa de aquí, causándole una herida, ¿de acuerdo? Cuando el Kappa recibe una herida, como solo tiene una herida en su perfil, caerá automáticamente al estado inconsciente. Cuando una tropa queda en estado inconsciente, ponemos a su lado el marcador de inconsciente y además de eso tenemos que tener en cuenta que la tropa cae cuerpo a tierra automáticamente. Por tanto, el Deva, si tuviera más órdenes, no podría seguir disparando contra el Kappa porque ha perdido la línea de visión. Recordar que cuando la tropa está cuerpo a tierra, la altura de su silueta se limita a la altura de su peana. Por tanto, el Deva ya no es capaz de ver al Kappa una vez que cae inconsciente al suelo. Una tropa inconsciente deja de aportar su orden a nuestra reserva de órdenes. Eso quiere decir que cuando el jugador de O12 haga el recuento de sus órdenes durante el próximo turno, no tendrá disponible la orden de el Kappa. ¿De acuerdo? Cosas importantes que debemos saber sobre los inconscientes. Cuando una tropa que está inconsciente recibe una nueva herida, se retira de la mesa. ¿De acuerdo? Pero mientras está inconsciente debemos dejarla en la mesa, porque aún es posible interactuar con tropas que se encuentran en la mesa inconscientes. Pongamos un ejemplo. Imaginad que el jugador de O12 tiene un marcador de camuflaje cerca de esa tropa inconsciente. El jugador de Aleph podría optar por acercarse hacia esa tropa inconsciente. Recordar que una tropa camuflada no puede ser objetivo de un ataque, pero una tropa inconsciente es un objetivo válido. Por tanto, el Deva podría aplicar un ataque de plantilla contra el camuflado de tal forma que impactara a la tropa, un ataque de plantilla contra la tropa inconsciente de tal forma que impactara al camuflado que está detrás, ¿de acuerdo? Por tanto, tened cuidado al acercaros a tropas inconscientes con tropas camufladas o en estados suplantados, porque puede ser una manera de que se les hagan objetivos. Bueno, en estado suplantado no, hablaremos de estado suplantado más adelante, pero en el caso de los camuflados sí, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo eso en cuenta, ¿de acuerdo? Una tropa inconsciente sigue siendo un objetivo válido para ser atacada, ¿de acuerdo? Una tropa enemiga inconsciente puede ser eliminada del campo de batalla también si nos ponemos en contacto cuerpo a cuerpo con ella y declaramos la orden golpe de gracia. Golpe de gracia nos cuesta media orden, por tanto podemos hacer mover en la primera mitad y en la segunda mitad declarar golpe de gracia, y declarar un golpe de gracia simplemente quita la tropa del tablero, así que simplemente el Kappa pasaría al estado muerto y se eliminaría completamente del tablero. ¿De acuerdo? Cosas importantes sobre las tropas inconscientes. Una tropa que está en estado inconsciente puede ser curada por una tropa con la habilidad médico. Imaginad que nuestro Kappa había quedado inconsciente al final del turno de Aleph y cerca de nuestro Kappa tenemos cuerpo a tierra un Lambda, un médico de O12. El jugador de O12 decide al inicio de su turno invertir una orden en el Lambda y cuerpo a tierra, este Lambda se moverá 5, la mitad de su movimiento, para entrar en contacto cuerpo a cuerpo con el Kappa. Después de eso, realizará una tirada de médico. La habilidad médico, que tienen obviamente todos los médicos del juego, le permite, tirando un dado y superando una tirada de voluntad, curar a una tropa del estado inconsciente y devolverle una herida, ¿de acuerdo? El médico Lambda hace una tirada y en este caso saca un 3, por tanto tiene éxito
y devuelve al capa al estado consciente, ¿de acuerdo? Se quita el marcador de inconsciente y, importante, en el momento en que curamos una tropa, deja de estar cuerpo a tierra, se levanta automáticamente. Fijaros que eso hace que yo ya pueda gastar, por ejemplo, mi próxima orden en el capa para enfrentar contra el Deva que lo había dejado inconsciente, ¿de acuerdo? La habilidad médico nos permite curar cualquier tropa que tenga atributo de heridas, ¿de acuerdo? Hablaremos más adelante del atributo de estructura y cómo curarlo también, ¿de acuerdo? Los médicos pueden activarse, realizar su habilidad de médico tocando en contacto peana con peana o a través de lo que llamamos remotos servidores. Vamos a mostrar un ejemplo. El Lambda puede equipar remotos servidores de tipo Yutbot, ¿vale? Aquí tenemos un par de Yutbots de O12. Los Yutbots son una tropa aparte, así que tenemos que comprarla con puntos aparte en nuestra lista de ejército. En el caso de los Yutbots, normalmente cuestan 3 puntos, por tanto, podremos equipar a nuestro médico con los Yutbots que necesitemos para la misión. Podemos llevar equipado más de uno, pero solo uno de ellos se activará junto con nuestro médico. Los Yutbots pueden estar a cualquier distancia de nuestro médico, ¿de acuerdo? No hace falta que estén dentro de su zona de control. Yo puedo tener, por ejemplo, a mi médico en un lugar seguro, por ejemplo, en lo alto de este edificio, y luego tener a un Yutbot del médico cerca de las tropas que tengo miedo que vayan a caer inconscientes durante la partida, ¿vale? Cuando yo declaro una orden con el médico, el Yutbot puede replicar esa misma orden en cualquier lugar del punto de la mesa que se encuentre. Por ejemplo, mi médico puede declarar mover, curar, aunque él no tenga ninguna tropa para curar en ese momento, pero hace esa acción a través del Yutbot, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el médico declara mover, imaginaos que se quiere mover un poco más para acá, 10 centímetros, y el Yutbot declara mover hasta ponerse en contacto cuerpo a cuerpo con el objetivo al que quiere curar. La segunda mitad de la orden del médico es hacer medicina, hacer curar, y el Yutbot replica esa orden sobre el objetivo que tiene delante, ¿de acuerdo? Siempre el médico hace la tirada a través del Yutbot. Nunca usamos la voluntad del Yutbot para hacer estas tiradas. Siempre usamos la voluntad del médico. Si el médico tiene voluntad 13, pues tiraríamos un 13. Si el médico tiene voluntad 15, por ejemplo con algunos médicos como Avicena, pues tiraríamos voluntad 15 para hacer esta tirada de curar. Por tanto, los Yutbots son una manera de usar a nuestros médicos desde lejos de la línea de frente, ¿vale? Sin ponerlos en riesgo si no queremos que estén en el meollo de la acción, ¿de acuerdo? Os he comentado antes que esto servía para tropas con herida, ¿de acuerdo? Pero tenemos un tipo de tropas que no tienen atributos de heridas. Esos son los remotos, ¿de acuerdo? Los remotos, como por ejemplo los propios Yutbots, o en el caso de 12 los Beta Troopers, o los Copperbots, ¿de acuerdo? Son tropas que en lugar de tener atributo de heridas, tienen atributo de estructuras. Eso quiere decir que son tropas mecánicas. Las tropas mecánicas con atributo de estructura no pueden ser curadas por un médico. En lugar de eso, tienen que ser curadas por una tropa con la habilidad ingeniero. ¿De acuerdo? Funciona exactamente igual que la habilidad médico, con una ligera diferencia. En el caso de una tropa con estructura, podemos curarla incluso aunque no esté inconsciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Beta Trooper tiene 2 heridas, ¿vale? Si hubiera recibido la primera herida, un ingeniero podría curarle y recuperar esa herida que ha perdido sin esperar a que caiga al estado inconsciente. Esto no es así con los médicos, ¿de acuerdo? Los médicos solo pueden curar tropas inconscientes. Da igual que tengáis una tropa o una infantería pesada que tenga 2 heridas, no podéis curarle la herida que ha perdido hasta que no caiga en el estado inconsciente, ¿de acuerdo? Los remotos o las tropas con estructura, como por ejemplo los TACs, sí que pueden curarse las heridas que hayan perdido sin haber llegado al estado inconsciente. ¿Sí? Bueno, hemos visto
cómo funcionan los médicos y los ingenieros, ¿de acuerdo? Los ingenieros también pueden equipar U-bots, PAL-bots, ¿de acuerdo? O cualquier tipo de remoto de apoyo. Estos remotos se llaman remotos sincronizados, ¿de acuerdo? Entonces veréis que la habilidad aparece en los remotos cuando los coloquéis en vuestra lista de ejército, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a comentar algunas otras habilidades importantes que tienen que ver con el estado inconsciente. La primera de ellas es sin incapacidad por herida. Sin incapacidad por herida es una habilidad que tienen, por ejemplo, los DEVA y que funciona de la siguiente manera. Cuando una tropa tiene sin incapacidad por herida y recibe una herida, en lugar de pasar al estado inconsciente, el dueño de esa tropa puede elegir activar la habilidad sin incapacidad por herida. Cuando una tropa está en modo de sin incapacidad por herida, sigue funcionando como si estuviera viva aún, ¿de acuerdo? Sigue dando su orden, sigue pudiendo moverse, sigue pudiendo actuar, declarar órdenes, todo, ¿de acuerdo? Pero si recibe una nueva herida, pasa directamente al estado muerto y se elimina de la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si una tropa está en sin incapacidad por herida, aguanta un poco más, puede seguir haciendo activaciones durante un tiempo más, pero cuando reciba una herida adicional saldrá de la mesa sin posibilidad de ser curada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado porque si pretendemos curar a una tropa en sin incapacidad por herida, ¿vale? Nos interesa hacerlo antes de que pierda ese estado también, ¿de acuerdo? Tenemos otra habilidad, por ejemplo, que es presencia remota. Presencia remota es una habilidad que normalmente tienen los remotos o las tropas que están controladas a distancia, como por ejemplo los tags. La habilidad de presencia remota lo que hace es que esa unidad tiene dos niveles de inconsciente. Quiere decir, cuando pierde todas sus heridas cae en estado inconsciente. Cuando recibe la siguiente, en lugar de pasar al estado muerto, tiene un segundo de nivel de inconsciente. Por tanto, debe recibir 2 impactos adicionales antes de ser retirado de la mesa una vez que está en estado inconsciente, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque nos da más tiempo para intentar curar estas tropas. Las tropas que tienen sin incapacidad por herida, que tienen presencia remota, si son curadas por el ingeniero, cuando son curadas se eliminan todos los estados inconscientes, ¿de acuerdo? Recuperan una herida automáticamente, por tanto, no es que se quiten solo un nivel de inconsciente, sino que se los quitan todos y recuperan una de sus heridas perdidas, ¿de acuerdo? Como veis, muchas maneras de interactuar con tropas que están en este estado de inconsciencia, ¿de acuerdo? Como último comentario, como última habilidad a tener en cuenta, la habilidad tenaz, ¿de acuerdo? La habilidad tenaz la tienen normalmente tropas que tienen poco valor por su propia vida. De hecho, no tenemos aquí ninguna tropa ahora mismo que la tenga. Pero básicamente una tropa que es tenaz, cuando se queda en inconsciente, puede decidir mantenerse viva, digamos, mantenerse activa y seguir haciendo órdenes a pesar de estar inconsciente, hasta el final de su turno, ¿de acuerdo? Imaginad que esta tropa de aquí fuera tenaz, el capa le ha hecho una herida, hasta el final de su turno puede seguir actuando como si siguiera viva, ¿de acuerdo? Pero cuando acabe el turno del jugador en el que se ha activado la habilidad tenaz, esa tropa automáticamente se elimina fuera de la mesa. Por tanto, una tropa que es tenaz no puede ser curada por un médico porque saldrá de la mesa, ¿de acuerdo? Tenemos que activar, curarlo antes de que salga, ¿de acuerdo? Entonces, es una habilidad interesante para tropas que están defendiendo, porque, por ejemplo, si reciben una herida, pues en lugar de caer inconsciente y caer cuerpo a tierra, se pueden mantener de pie y seguir atacando a aquellas tropas que nos vengan de cara, porque ya sabemos que esa tropa va a morir de cualquier manera, por lo menos que aguante el envite del enemigo mientras preparamos una alternativa, ¿de acuerdo? Como última curiosidad, antes de cerrar este vídeo, hemos hablado de los remotos de apoyo, de los U-bots y demás. Hay algunos casos particulares, como por ejemplo el Doctor Gusano del Ejército Combinado, ¿de acuerdo? Y sus gusanitos, ¿vale? El Doctor Gusano es una tropa que es a la vez médico y ingeniero.
Eso quiere decir que sus remotos servidores pueden hacer la habilidad tanto médico como ingeniero cuando él los opera, ¿de acuerdo? Entonces, cuentan tanto para hacer habilidades de medicina como para hacer habilidades de ingeniería. Como curiosidad, que no lo hemos comentado antes, los ingenieros, además de curar a tropas con estructura, también sirven para quitar estados alterados de nuestras tropas. Más adelante hablaremos de algunos de estos estados, pero nuestras tropas pueden quedar inmovilizadas, pueden quedar aisladas o cegadas durante el transcurso de la partida. Y un ingeniero puede ayudarnos a quitarnos esos estados, ¿de acuerdo? Cuando declaremos una tirada con un médico, con un ingeniero, tendremos que decir exactamente qué es lo que estamos queriendo conseguir. Si estamos queriendo recuperar puntos de estructuras, si estamos queriendo recuperar puntos de heridas o si estamos queriendo quitar estados. ¿De acuerdo? Pues muy bien, con esta explicación un poco de cómo funciona el estado inconsciente y de los médicos ingenieros, lo dejamos por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Foca tu Orca.